Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate de Economía Directa. Hoy contamos como invitado con Ángel Gimeno. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días, Juan Carlos. Tenemos bastantes noticias y yo creo que hoy, aprovechando que estás solo en el debate, vamos a hacer una lectura más que nada política de todo lo que está ocurriendo en España a nivel económico. Una cosa muy preocupante es cómo se ha percibido en el exterior el que el gobierno español haya condicionado a las elecciones andaluzas cualquier tipo de acción para recortar el déficit o para hacer reformas en la economía que pudieran ser impopulares y le quitaran votos aquí. Esto, desde luego, ha sentado fatal por ahí fuera y ha dado una imagen lamentable del gobierno. ¿Estás de acuerdo con esto, Ángel? Sí, completamente de acuerdo. O sea, el Partido Popular, encarnado en estos momentos en el registrador de la propiedad, Mariano Rajoy, basó, por decirlo de alguna manera, su política de los próximos 4 años en ganar las elecciones en Andalucía. Y como todo el mundo sabemos, pues fue un desastre. Un desastre que ha dejado al Partido Popular completamente al pairo, en el sentido de que en estos momentos las encuestas le dan 8% menos de votos, o sea, si estuvo en un 46% en un momento determinado, en estos momentos escasamente llega al 38%, con lo cual si hubiera unas elecciones en España, el Partido Popular no tendría mayoría absoluta. El Partido Socialista, por descontado, tampoco ha mejorado sus expectativas, sencillamente porque la gente, en fin, lo tendrá en su mente durante largos tiempos, ¿no? Y, consecuentemente, nos encontramos con una situación extraña. 120 días de unas elecciones, el partido que las ha ganado ha perdido su mayoría absoluta. Eso no había pasado en España nunca. Quiere decir que estamos viviendo una crisis que provoca grandes cambios, digamos, hasta en el comportamiento y conducta de los españoles. Lo que hemos visto estos días es apabullante, ¿no? Que la secretaria de Estado americana Hillary Clinton no le coja el teléfono al ministro de Asuntos Exteriores, al de Industria y por descontado al presidente Rajoy es un mal síntoma para nosotros. Pero es que no solo es Hillary Clinton. En estos momentos, como todos sabemos, Argentina también ha tomado nota de las elecciones andaluzas y en el momento que ha considerado conveniente, pues ha empezado a defender sus intereses y a perjudicar los intereses de España. En la Unión Europea, pues todos sabemos que a nadie le ha gustado lo que hacía Rajoy en ningún momento, pero menos todavía que condicionara las políticas que le exigía la Unión Europea a unas elecciones regionales en este país. Entonces, es indudable que España ha perdido peso en el mundo y en este momento, pues lo que hay que tratar es de no revivir o volver otra vez a los tiempos aquellos del 98 en que perdíamos Cuba y Filipinas y se nos hundía, digamos, todo el chiringuito en España. Esto es lo que a mí más me preocupa de lo que ha pasado este tiempo, que indudablemente tendrá consecuencias políticas. No sé si quieres añadir algo. Sí, yo el problema que veo fundamentalmente, Ángel, en todo esto es que el tema que ha ocurrido en Argentina, el tema de YPF, que lógicamente, como tú bien dices, es un gobierno que cree defender los intereses de lo que les conviene a ellos. Ya veremos si les sale bien o no, que eso es otro cantar. Pero vamos, ellos lo han hecho porque creen que es lo que les conviene para su país, lógicamente.
y lo han hecho a costa de un gobierno extremadamente débil, de un país extremadamente debilitado. Y lo más preocupante de todo es que esto puede ser el aldabonazo de salida para el saqueo literalmente de los activos de las empresas españolas en el exterior. Yo no sé si tú lo ves igual que yo. Sí, por descontado. O sea, ayer Chávez, que está todavía allí medio convaleciente o medio muerto en Cuba, pues lógicamente lo que estaba transmitiendo era su apoyo incondicional a Argentina y por lo tanto, aunque por otro lado el amigo Evo Morales, en fin, trataba de apoyar al gobierno español y desde Colombia y México también había unos ciertos apoyos, lo que es indudable es que son simples palabras, al igual que la Unión Europea. El otro día el gobierno, en un ejercicio de estupidez, pero vamos, incomprensible, en boca de su vicepresidenta, más que vicepresidenta, viceniña, que le llamo yo, decía que España no hablaba, actuaba. Bueno, pues ahora que hable, no actúe, no hagan lo que les dé la gana, pero lo que está claro es que Rajoy, en fin, coincidiendo con su forma de ser, ya ha planteado muy claramente a todos los ministros que se estén calladitos hasta que vuelva el de América. Por lo tanto, estamos viviendo una época terrible. Si antes de las elecciones 4 millones de votantes del PSOE dejaron de votar al PSOE para que hubiera un gobierno que parecía que sería el mejor gestor, en estos momentos el pueblo español tiene conciencia clara de que tan malos gestores serán los del PP, los del PSOE como los del PP. Y, de hecho, ayer estuvo el amigo de Guindos pidiendo también árnica por toda Europa, y el propio Rajoy estaba diciendo que si Europa no le echaba una mano manteniendo la liquidez de España, pues España podría seguir haciendo reformas. Unas reformas, como tú sabes muy bien, a medias, como siempre. O sea, la reforma laboral ahora han presentado el propio Partido Popular montones de enmiendas. La reforma financiera, a pesar de lo que dice Rajoy, de que ha hecho muchas reformas en 100 días, todo el mundo tiene conciencia clara de que no sirve absolutamente para nada. Y, por lo tanto, estamos en una situación 1000 veces peor de la que estábamos allá por el mes de octubre. Por lo cual, indudablemente, en este país se irán produciendo inevitablemente cambios de cierta importancia. Lo único que nos... Sí. No, decía Ángel, el tema, yo lo que veo muy preocupante también es lo que tú has dicho de que desde Europa solo ha habido palabras, es decir, cómo en el momento en que ha habido un problema en el exterior para España, como ha sucedido con esto de Argentina, que hay por ahí mucha gente que está comentando, no, es una empresa privada, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero resulta que estas empresas privadas que están en el exterior meten 40.000 millones de euros en la economía española todos los años, o sea que si se cargan todo eso ya veremos si pasa o no pasa nada dentro de España, si no entran esos 40.000 millones. Han creado un problema a las propias empresas terrorífico. Me voy a explicar. Todo el mundo había pensado que podía resolver parte del problema español, o sea, al menos las empresas del IBEX 35 habían pensado que podían irse para América del Sur, para Centroamérica, incluso para Estados Unidos. ¿Con qué se están encontrando? Que a las primeras de cambio, Repsol concretamente, dice, estaba leyendo esta mañana, tendrá que ampliar capital 3.000 millones de euros para que la empresa no se venga abajo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, el resto de las empresas españolas que también están por Argentina o que están en otros países sudamericanos tienen la misma preocupación en estos instantes. Y entonces nos encontramos con que el consumo interior español ha caído y la inversión, y por lo tanto las empresas no tienen juego dentro de España, y por otro lado, por errores estratégicos del gobierno del Partido Popular, que no debía haber jugado tan fuerte a que lo más importante para él era Andalucía, está permitiendo ahora que, lógicamente, las empresas tengan serias dudas de que este gobierno les va a defender, digamos, cuando en cualquier país se les ocurra empezar procesos de nacionalización. Y lo que yo creo que deberíamos explicar es que las cosas no funcionan exactamente como se piensa la gente. O sea, que aquí esto no es un libre mercado absoluto en que cualquier empresa va y viene y se mete en un país, una multinacional, como le da la gana,
Y aquí no pasa nada, las cosas no funcionan exactamente así, Ángel. O sea, aquí las empresas importantes que se mueven por el mundo es porque tienen el respaldo de un gobierno de un país fuerte por detrás, y si no, no se pueden mover. Yo creo que explícalo tú, Ángel, que tú conoces bien estos temas, para que la gente entienda que las cosas no funcionan exactamente así me atrevería a decir, claro, no es lo mismo hablar de España que de Estados Unidos, de Alemania, que lógicamente de España. No es lo mismo. Y quiero decir, el gobierno de Estados Unidos sí que apoya a sus empresas en el mundo, y las apoya pues porque hay una complicidad de fines, digamos, tanto del gobierno como de las propias multinacionales, sobre todo de las financieras también, para que, digamos, el mundo, no digo que se someta, pero que no les cree problemas. Y se lo toman muy en serio. En algunos casos, como tú sabes muy bien, si hace falta, utilizan la fuerza de las armas. España no es esa su situación. España siempre creyó que metiéndose en la Unión Europea, ahí se acababan todos sus problemas. Sí. Y yo creo que ha sido un gravísimo error. Al revés, todos nuestros problemas se empiezan a incrementar seriamente por no haber sabido jugar nuestras bazas. Me voy a explicar. Los tratados de la Unión Europea no solo no obligan, sino que la Unión Europea no tiene ninguna obligación de defender a España en ningún foro internacional por un problema particular de España. Esta es la realidad. Posiblemente, si en vez de ser España fuera Alemania o fuera Francia, cabe la posibilidad que la Comisión Europea hiciera un esfuerzo mayor, pero tampoco tiene ninguna obligación. En principio, cada país se tiene que resolver sus problemas. Es que esto yo creo, perdón, Ángel, es que esto yo creo que es sumamente importante y la gente lo tiene que entender, y tiene que entender la grandísima diferencia que esto supone de cara a los intereses españoles entre estar en la Unión Europea o en la zona euro, como queramos llamarlo, y lo que le puede pasar a un estado como, digamos, Texas. Si una empresa tejana tiene intereses en el exterior, ¿cómo la respalda el gobierno de los Estados Unidos? O sea, que es que no tiene nada que ver. Son dos mundos diferentes. Es decir, que estamos ante una unión puramente mercantil, de facto. Exactamente, con el agravante, nosotros tenemos una unión mercantil que ha funcionado razonablemente bien. La mayor parte, como sabes, de exportaciones e importaciones entre los países europeos se celebran lógicamente con los países de Europa, y eso ha funcionado razonablemente bien. Pero todo lo demás son condicionantes. Ni nadie nos defendería si mañana, por ejemplo, Marruecos atacara a las Islas Canarias. Así es. En Europa tampoco habría ninguna obligación, ni siquiera ni la OTAN tendría ninguna obligación de defender Islas Canarias, Ceuta, Melilla. Esta es la realidad. Y ni Europa ni siquiera la OTAN. Y en los temas económicos, pues en estos momentos estamos totalmente al pairo, dando una sensación de pena. Y esto es lo que nos obliga a meditar muy seriamente qué es lo más importante para España de cara al futuro. Porque, como sabemos y hemos debatido 1000 veces, estamos completamente condicionados en nuestras políticas, sencillamente porque estamos, además de la Unión Europea, en la Unión Monetaria Europea. Ayer decía Rajoy, que me daba pena, de verdad, viendo que un presidente del gobierno español decía, después de hacer una exposición de que había hecho muchas cosas, decía: si a mí me dieran tiempo y me siguieran prestando dinero durante 4 años, yo podría sacar reformas adelante y hacer España competitiva. Aparte que es mentira que él haga España competitiva, y aparte que es mentira que haga reformas de suficiente calado para que se transforme el modelo productivo español, por decirlo de alguna manera, lo que daba verdadera pena es que en el fondo lo que estaba pidiendo es que si Europa, Banco Central Europeo, quien sea, me presta 200.000 millones de euros por año, yo podré ir pagando mis amortizaciones e intereses y lo que no decía es, y podré seguir aumentando mi deuda otros 4 años a razón de otros 100.000 millones más por año. Esto es lo que no decía, pero daba verdadera pena porque se ve que en estos momentos en Rajoy no hay un pensamiento político que nos conduzca a algún lado, sino simplemente está intentando cómo capear el temporal, a ver si consigue convencer a alguien de que le sigan prestando dinero, aunque sea al 6% del tipo de interés a 10 años. Y esto es muy grave. La situación ahora mismo es terrible, Ángel. O sea, tenemos
Ahora mismo ha dejado de entrar dinero en España como estuvo entrando durante muchísimos años, que gracias a eso se gestó la burbuja inmobiliaria y toda esa burbuja de crédito y de consumo que se dio durante tantos años. Ha dejado de entrar totalmente el dinero, y no solo ha dejado de entrar, sino que está saliendo a marchas forzadas. Ayer leía un informe excelente que se publicó en el blog de Acting Man, que no sé si lo conoces, sí. que explicaba clarísimamente cómo ahora mismo países como España e Italia se están financiando exclusivamente para no colapsar a través del sistema Target 2. Esto lo vamos a explicar, son en Europa, cuando para financiar los movimientos de capital, cuando no existen entradas de capital privado, pues lógicamente los bancos centrales se tienen que endeudar unos con otros en lo que se llama el eurosistema. Pues bien, en España y en Italia hay tales fugas de capital últimamente que no solo no tenemos para cubrir mediante entradas de capital para pagar nuestro déficit por cuenta corriente, sino que encima tenemos que estar financiando todas esas fugas de capital, y eso se está haciendo a costa de que el Banco de España y el Banco de Italia se endeuden pues con el Banco de Alemania, con el Banco de Luxemburgo, con el Banco de Holanda, con el Banco de Finlandia. O sea, que es una situación terrorífica, porque es que se han acumulado ya unos desequilibrios de prácticamente 700.000 millones de euros en prácticamente 5 o 6 meses. Entonces, ahora mismo España está muerta, está dependiendo exclusivamente de la benevolencia del Banco Central Europeo, ni más ni menos. Así de claro. Yo creo que las cifras además apabullan, y apabullan más que por las que son en estos momentos, por las que pueden ser en los próximos meses. Quiero decir, yo calculo que desde julio a final de marzo, posiblemente han salido de España a razón de 20 a 30.000 millones de euros. ¿Sabes cuánto salió? Más o menos. ¿Sabes cuánto salió en marzo, Ángel? No lo sé, pero tiene que ser una cifra preocupante. 65.000 millones de euros. Pues entonces ya empieza a funcionar, digamos, el miedo y la desconfianza a este gobierno, que se ha puesto en manos de un ministro de Hacienda que es un verdadero tarugo, pero vamos integral. Un pequeño demente, por llamarlo de alguna palabra suave. Yo no he visto cosa más incompetente en todos los días de mi vida, vamos. Esto es en todos los gobiernos que ha habido desde la democracia, bueno, y de antes. No ha habido un ministro de Hacienda tan incompetente como este. Yo no he visto nada ni parecido que un ministro de Hacienda de un gobierno, de un partido de derechas, sea capaz de asustar a sus propios militantes y a todo que tenga que ver con mercados financieros, inversores, fondos, etcétera, etcétera. O sea, este tío ha preparado, además, con tiempo, para que todo el mundo tenga las posibilidades de hacer lo que considere conveniente para salvar su fortuna, sus bienes, lo que tenga. Pero hasta primeros de año, que yo recuerde, en ese proyecto de ley que llevaron el pasado Consejo de Ministros a aprobar, este tío no se le ocurrió otra cosa que avisar a la gente de que iba a empezar una persecución por paraísos fiscales, bancos en el exterior, etcétera, etcétera, a cualquiera que tenga 4 duros, por muy pequeñicos que sean. O sea, aquel tío que ha estado en el textil, vamos, con un comercio durante 30 años, se ha ahorrado 60.000 euros, pues intenta meterlos, no sé, en un banco de Frankfurt, en un banco de Suecia, para que, si las cosas van muy mal dadas, pues al menos poder echar mano de ellas para poder sobrevivir. Pues bien, el jamelgo no se le ocurre decir otra cosa, en vez de proteger esas cifras de las que hemos hablado antes, que seguramente en ese periodo que hemos hablado del verano a marzo, están por encima de los 240.000 millones de euros. Concretamente, 222.000 millones. Es la pues 222. Exacta. Pues esto es hasta marzo, que todavía no sabíamos que el loco Montoro iba a preparar una legislación para perseguir al capital, hablando en plata. Así es. Entonces, ¿qué pasará de aquí a final de año? Pues a poco listo que sea la gente, me imagino que la velocidad de escapar, digamos, capitales de España se duplicará como mínimo. Y por lo tanto,
ya podemos ir al Banco Central Europeo a que nos preste 300.000 millones, que no vamos a dar abasto de ninguna manera, ni siquiera con el mecanismo que hablabas tú, digamos, entre bancos centrales. No va a haber posibilidad alguna de financiar la economía española, que es el problema real que en estos momentos tenemos. Pero claro, Ángel, es que todos estos préstamos que hace el Banco Central Europeo son contrapartidas, hay que dejarles algo a cambio. O sea, sí, claro, aunque realmente sean unos activos que si es la deuda española, pues no es mucho riesgo para... un valor un poco dudoso, sí. El problema es que si es la deuda española, como en buena medida ha sido hasta ahora, pues lógicamente, en fin, lo que estamos viendo es que gobierno o administración central básicamente y bancos están metiéndose ya en una simbiosis tan perfecta que el gobierno hundirá a los bancos cuando tenga problemas, los bancos hundirán al gobierno. Y el resto de la ciudadanía, pues aquí, a verla venir. O sea, todo el mundo se da cuenta de lo que va a pasar, o al menos la gente que tiene un mínimo cerebro se da cuenta de que en una economía que decrece, en una economía que se pretende cubrir objetivos de déficit a base de aumentar impuestos o a base de reducir gastos en partidas que eran para la gente importantísimas, como eran las de educación, sanidad y servicios sociales. Todo el mundo va viendo que esto no conduce más que a un aumento impresionante del paro, pero a un aumento preocupante del paro. No ya las cifras que está dando el gobierno de que este año aumentarán 630.000 personas, sino posiblemente cifras que lo dupliquen. Por lo tanto, todo el mundo está viendo que este gobierno no tiene la situación controlada. En Europa no le hacen puñetero caso, Estados Unidos no escucha a nadie del área económica del gobierno, y Argentina nos ha mandado a hacer puñetas expropiándonos Repsol, como nos va a terminar expropiando Telefónica y lo que considere conveniente. Entonces, los españoles estamos viendo que estamos en una situación kafkiana. El partido en el poder, según las encuestas, no tiene mayoría absoluta. El Partido Socialista, teórica alternativa, está hecho unos zorros y no levanta cabeza. Luego, entonces, si a esto sumamos la familia real, la fuga esta del rey a Botswana, la barbaridad que se le ha ocurrido en esta época, como se le ha ocurrido 800 veces a lo largo de los años, pero que en este momento de crisis tiene unos efectos impresionantes, destructivos. Yo veo ya en todos los periódicos, es más, parece que hay ya una serie de periódicos confabulados para tratar de que el rey abdique para que la monarquía pueda sobrevivir. Pero yo tengo serias dudas de que la monarquía pueda sobrevivir después de todo lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Yo no veo mucho sentido a esa estrategia, como si al rey se le pudiera culpar más que de una forma tremendamente remota de los problemas que está sufriendo España. Vamos. Está claro que el mundo, como tú sabes muy bien, eso es una tontería. Los señores de Libertad Digital, los señores del País, ayer mismo, el País, que se dice pronto, hasta ahora había defendido todas las burradas que había hecho el rey, pero ayer estaba sacudiendo de tal manera que ya implicaba a la hija del rey en las operaciones de su marido, y le daba de paso un coletazo al rey que poco le importa si ha cometido delitos o no los ha cometido. Sabemos que él es inmune, vamos, que tiene, lógicamente, no tiene responsabilidad judicial. Entonces, Ángel, tú la lectura que haces de que se esté dejando tranquilo al príncipe es porque se está intentando forzar la abdicación del rey en el príncipe. Exacto, la única problemática que tienen es que solo tienen dos posibilidades: que el rey quiera, o que al rey, en fin, como en los viejos tiempos había de italianos, ¿no?, de Roma y de Milán y compañía, que ya sabes cómo arreglaban las cosas. Una pequeña poción en el desayuno, en la comida, y arreglado el asunto. No creo que lleguemos a eso, creo que a lo largo de los años en España no habíamos hecho barbaridades de ese calibre, pero lo tienen muy complicado, porque no está, digamos, determinado en la Constitución qué pasaría si el rey estuviera enfermo, pero no incapacitado totalmente. Incapacitado totalmente no está, pues menuda, si ha estado intentando matar elefantes, desde luego incapacitado tiene poco. Y si encima se va con una amante también de viaje, pues también menos.
Exactamente, el señor parece ser que tiene cuerda para rato, aunque las lesiones de cadera suelen ser muy graves, muy normalmente dolorosas, duras, y al cabo de no muchos años indudablemente la cosa se deteriora. Pero lo que está claro es que en este momento se ha levantado la veda contra la familia real. Y lo que tenemos en España, para que la gente lo tenga claro, es que todas las instituciones están haciendo agua, empezando por la jefatura del Estado, teóricamente en la que se basa todo el sistema que se montó en el 1978, hasta terminando en el último juzgado de provincias, que en este momento ya ni siquiera depende de la Administración Central, sino que es pagado por una comunidad autónoma cualquiera. Estamos en un momento trágico en este país, esta es la realidad, trágico y sin políticos con características adecuadas para sacarnos de este erillo en el que estamos metidos. Yo lo que no acabo de entender bien, Ángel, es qué tipo de cambio o de vuelco creen que le pueden dar a la situación de cara a la opinión pública. Yo creo que a la opinión pública a día de hoy le da lo mismo si está el padre o si está el hijo, ¿eh? Que es que no le ven a eso. O sea, que no va a ganar ninguna popularidad el régimen. Porque no, la opinión pública lo que sí que tiene claro es que el rey no puede decir hoy que no puede dormir pensando en los jóvenes que no tienen trabajo, y a los 4 días está cargándose elefantes. Y tampoco la gente entiende que el rey esté por ahí perdido por Sudáfrica y no tengamos la menor idea, el gobierno no tenga la menor idea dónde está el rey. Esto es una barbaridad, porque, coño, secuestran al rey, ¿qué pasa? El rey es el que tiene que firmar los decretos, leyes, el que tiene que firmar las leyes, etcétera, etcétera. Y como decía, aunque estuviera secuestrado el rey, no puede el príncipe firmar decretos, leyes o leyes. Quiere decir que el aparato político, o lo que llamaríamos la legislación del Estado, se queda paralizada si ocurriera algo parecido. Por lo tanto, ya se ve que aquí, tanto por una parte como por otra, hay una irresponsabilidad galopante. Quiere decir, el rey está comportándose como un irresponsable, no hay manera de controlarlo. Pero el señor Rajoy, que no se parece a Aznar en nada, es incapaz de controlar al rey, como Zapatero también era incapaz de controlar al rey. Por lo tanto, tenemos un problema muy serio. Quiero decir, la jefatura del Estado no funciona. Los partidos políticos representados en el Ejecutivo, en el Legislativo y por descontado en el Judicial, desgraciadamente, resulta que no acaban de controlar la situación si hubiera un problema serio y grave. Pero es que además la economía está hecha unos zorros. O sea, es cierto que este país español es muy legalista, demasiado legalista, y que seguramente por eso no ha hecho revoluciones a lo largo de su historia. Pero lo que está claro es que esto no se sostiene y que por lo tanto algo tendrán que hacer. Esta monarquía parlamentaria, que en el fondo hasta ahora les había funcionado muy bien, están intentando mantenerla como sea, si es posible, a través del príncipe. Pero no lo tienen claro del todo. El amigo Aznar, en conversaciones particulares, ha ido diciendo por ahí que no le importaría ser presidente de la República Española. Por lo tanto, ya se ve que... Lo malo es que creo que a los españoles sí les importaría, ¿eh? Yo no digo que no les importara, pero en estos momentos lo que está claro es que quienes controlan el bacalao son los partidos políticos. La partidocracia esta que tiene el sistema completamente infectado, por decirlo de alguna manera. Pero sí, quiere decir que Aznar en el fondo estaba pensando en una especie de república de partidos como pudiera ser la República Italiana, la República Alemana, en la que el presidente pinta poco, pero que podría ser una alternativa a una monarquía que, digamos, cometiera más errores de la cuenta a corto plazo. O sea, es decir, ¿tú crees que hay por ahí gente que está pensando en ofrecer como cabeza de turco al pueblo, a la monarquía, para mantener lo mismo, no? Está claro que sí, que hay dos opciones, ya te lo será. Uno, abdicación en el príncipe, y la segunda, lógicamente, una especie de, se elimina la monarquía y se busca una república de los partidos que cambiara lo menos posible lo que hay. Pero eso es lo que se podría intentar, lógicamente. Pero entiendo que en lo que no está pensando nadie por ahí arriba es en realmente democratizar el sistema, porque eso ya sería... Bueno, eso es soñar, por descontado. Aquí nadie ha pensado en que en este país haya más democracia. A mí me hace gracia porque
La gente tiene que tener muy claro que a lo largo de estos últimos años se ha venido abajo todo el tinglao que se planteó en la transición, concretamente. Querían una monarquía parlamentaria tipo occidental, pues no ha podido ser. Tenemos una monarquía en la que el rey hace lo que quiere y que los jefes de la Casa Real van locos tratando de transmitirle al rey que hay ciertas cosas y negocios en los que él no puede participar. Segundo punto que digamos se montó en los años 80 era tratar de tener un aparato del Estado, un aparato armado del Estado y de fuerzas de seguridad fuerte y potente. Pues bien, en estos momentos, como vemos en los presupuestos, escasamente hay dinero para pagar 450 policías más, en un momento además de crisis en que cualquier día las calles se incendian y no hay capacidad de respuesta. El tercer problema serio que hay, digamos, en aquellos objetivos de entonces, es que la descentralización regional ha resultado un fiasco. En realidad lo que querían en su día es que fuera una descentralización regional administrativa, pero no política, quiere decir que el poder se mantuviera en Madrid. Pero la realidad nos ha demostrado que los catalanes, los andaluces, los vascos hacen lo que les da la gana y las demás comunidades autónomas tratan de copiarles. Por lo tanto, la centralización del poder también es una entelequia. Lo cuarto, por descontado, podríamos decir que en aquel momento pensaron que este país sería católico hasta el final de los días y que había que forzar y mejorar relaciones tal, y en realidad han conseguido algo raro y extraño, ¿no? Que la Iglesia se lleve mal con unos y con otros, o mejor dicho, que casi se lleva mejor con los partidos estos de la izquierda que con los partidos de la derecha. Y para acabar, España ha conseguido lo imposible. O sea, hace una descentralización política y consigue que haya 17 mercados en cada uno de los entes regionales o en cada uno de los virreinatos que se han notado a lo largo de los años en este país. Claro, por lo tanto, todo ha fracasado. Hay unos temas curiosísimos respecto a esto que has dicho, Ángel, que es que hay multitud de actividades que si una empresa quiere tener varias delegaciones tiene que ir pidiendo permisos en cada una de las comunidades autónomas en las que va para poder operar. O sea, y no es eso lo peor, sino que para hacer una obra en el País Vasco hay que ser vasco, o si no eres vasco tienes que tener un socio vasco y con un nombre muy vasco en digamos como la razón social de la empresa. Este es un problema muy grave. En País Vasco no se puede hacer obras. Una empresa de Madrid pues lo tiene muy complicado. Hasta el florentino lo tiene complicado. En Cataluña pues ya se sabe, aparte del convoluto, la comisión que hay que pagar del 3 al 6% que decía Maragall, resulta que con ligeras excepciones de las grandes empresas constructoras, todos los demás no tienen ninguna posibilidad de hacer una obra en Cataluña. Y si te vas a Andalucía, pues si no eres Abengoa y pocos más, pues tampoco tienes nada que rascar. Esto, pues que como podemos imaginar, es un país que difícilmente puede ser una democracia moderna, una democracia en la que exista un mercado. Por eso me hace gracia a mí los señores liberales que tanto ladran, digamos, por las páginas de Facebook, cuando siguen defendiendo el Estado mínimo, un mercado perfecto, ¿cómo te diría yo? Hay que acabar con en fin, con todo aquello que defiende los... Yo les recomendaría que se salieran un poco de la biblioteca y se fueran a pasear por el mundo de verdad para que vieran cómo funcionan las cosas. Sí, desde luego. Pero en tanto y cuanto, ahí estamos ahora metidos en estos momentos. Como tú sabes muy bien, el día 1 de mayo habrá manifestaciones, lógicamente, de los sindicatos. Y el día 12 de mayo, manifestaciones del 15M en España. Va a ser un momento curioso, porque yo creo que lo que pasó en Andalucía ha afectado a todo lo que está pasando en este país. Me voy a explicar. Las elecciones en Andalucía, el PSOE estaba muerto. 4 días antes de las elecciones estaba completamente muerto. Los únicos que estaban trabajando por allá era el Sindicato de Obreros del Campo, las comisiones obreras, la UGT, en fin, todo el movimiento sindical de Andalucía, que tiene orígenes también, algunos de sus sindicatos históricos, quiero decir centenarios, estuvieron recorriéndose Andalucía de punta a punta, empresa por empresa, tiendecilla por tiendecilla, mercado por mercado, puerto por puerto, hasta el punto que
un movimiento sindical sin necesidad para nada de los señores del PSOE que estaban cubiertos de mierda por los ERES y demás, un movimiento sindical fue, no digo solo de comisiones de UGT, fue de todo el mundo, de todos los sindicatos que hay en Andalucía, pero consiguieron ganar al Partido Popular y por lo tanto 3 días más tarde en la huelga general famosa pues no lo hicieron mal de todo e incluso se permitieron el lujo de ocupar la Puerta del Sol. Se permitieron el lujo de ocupar la Puerta del Sol. A partir de ahí el PP perdió los papeles. Y a partir de ahí todo lo que pase en este país va a ser diferente y tendríamos que irlo pensando. El día 1 habrá las manifestaciones del 1 de mayo. Me temo que este año serán multitudinarias. Y el 12 y el día 12 de mayo serán las manifestaciones del 15M, que también serán importantísimas, pero que indudablemente ya no será lo que se pensaba antes, que era la confrontación entre el Partido Popular y el 15M en las calles de toda España, y especialmente en las calles de Madrid. Ya no será eso, porque hay otro movimiento, el movimiento sindical con toda la corrupción en sus cúpulas, sin embargo fue capaz de parar al Partido Popular en Andalucía. Y eso la sociedad lo conoce. Y esta sociedad española legalista, que no ha hecho nunca una revolución, como decía Marx, pues seguramente querrá que se encuentren vías y salidas de esta situación. Al pueblo español estoy convencido que no ve mal, ni muchísimo menos, en que estos partidos corruptos que nos han gobernado durante estos 30 años desaparezcan. Pero querría otros partidos que le hagan el papel, digamos, de sacar España adelante. Y esos son los que no ve las caras, no ve quién va a sacar la España adelante, y ese es el gran problema que hay hoy día en el Estado español, en mi opinión. Necesitamos, lógicamente, tendremos que buscar la manera. Es posible que haya unas serias posibilidades de movimientos para tratar de que haya una actuación global, digamos, ya no de las fuerzas políticas actuales, sino de las fuerzas políticas actuales que lo intentarán mantenerse como es natural, pero con fuerzas vivas de la sociedad para ver cómo coño se sale de esta crisis económica tan terrible. Y posiblemente, ya metidos en harina, pues piensen que seguramente hay que resolver ya la crisis política, que es infinitamente superior a la económica. Quiere decir, en España hay posibilidades serias de que haya un cambio político profundo, sencillamente porque la cifra de parados va a obligar a ello, porque no podemos tener al 50% de la población española en estado de precariedad como parece que vamos a llegar. Entonces, en los próximos tiempos habrá que buscar soluciones. Hay mucha gente muy preocupada por ahí, hay gente ansiosa, hay gente que cree que se puede ir con mecanismos revolucionarios en los tiempos actuales. Yo creo que no van las cosas por ahí. Creo que tiene que haber indudablemente movimientos con cabezas, dirigentes, con ideas claras que hayan sido apoyadas anteriormente, lógicamente, por sus bases, pero que al pueblo español le ofrezcan la posibilidad de un cambio hacia la esperanza, un cambio hacia la creación de empleo, hacia que las cosas vayan mejor. Yo creo que eso lo vamos a vivir entre los años 2012 y 2013. Creo que lo vamos a vivir. Bueno, creo que sería fácil además, porque hoy día incluso gente como los Estados Unidos están dispuestos, hemos visto en todo el norte de África, en todas las movidas que ha habido en los últimos tiempos, están dispuestos a escuchar no solo a los partidos políticos existentes o a las fuerzas de seguridad o a los militares o a los servicios de inteligencia, está dispuesto a escuchar a los movimientos bien organizados que tienen cabezas pensantes, que dan la cara ante la opinión pública y que lógicamente tienen ideas claras de cuál puede ser su futuro. De todas maneras, Ángel, tú sabes que ahora mismo los movimientos ciudadanos que se están dando, sobre todo que se está integrando en el 15M, pues no tienen esa idea sobre cuál debe ser la organización interna dentro de ellos, sino que tienen la idea de que estos movimientos tienen que organizarse de una forma horizontal. Pues lo tienen claro. Pues eso no lo entiende Estados Unidos. Pero que así es como están organizados, vamos. Desgraciadamente esa es la transformación que se tiene que dar en España. Quiero decir, vuelvo a repetir, en España nunca ha habido revoluciones. Aquí se cree la gente que se puede hacer una revolución que dure 3 años. Es falso. Las revoluciones o duran 3 días o son imposibles. Quiero decir, pasas lógicamente, como decía aquel, pasas del termidor abrumario de la noche a la mañana. No se puede pensar movimientos de estos de larga duración y que de la noche a la mañana cambiaran el tigre. No. El pueblo español
digamos, Estados Unidos, que indudablemente en estos momentos uno de sus problemas, me imagino, debe ser España, Reino Unido, los países nórdicos, incluso países de Centro Europa, ven que España no funciona y lo verán más en los próximos tiempos. ¿Qué es lo que querrían? Yo estoy convencido de que en Europa, en Estados Unidos, verían bien una república presidencialista en España en los próximos años. ¿Por qué no? Pero querrían ver la gente que soporta ese proyecto político. Y hoy no lo pueden ver. Y a los americanos como a los ingleses, pues en fin, que vivieron sus experiencias revolucionarias por descontado, o vivieron sus revueltas serias, muy serias, no les convence movimientos de estos que no tienen cabeza, que son horizontales y que creen que pueden funcionar. Esos movimientos nacen, crecen un poco, llega un momento que se vienen abajo y al final desaparece completamente. Creo que tenemos que hacer algo mucho más importante. Eso todavía está por ver, Ángel, ¿eh? Sí, claro que está por ver, pero la historia... Yo ahí no estoy muy de acuerdo contigo. No, sí, ya lo sé. Pero lo que trato de decirte también es que a lo largo de la historia no hemos mostrado los españoles ninguna capacidad para hacer revoluciones. Esta es la realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, nosotros somos demasiado legalistas, esta es la realidad, y demasiado, digamos, nos cuesta enfrentarnos a la realidad. Ni siquiera en la República, en la República ni siquiera se estuvo dispuesto a la ruptura en los propios gobiernos de la República. Es cierto que lo tenían complicado para enfrentarse a los comunistas por un lado y a Franco por otro, pero en realidad lo que querían era hacer reformas, los señores de la República. Tampoco quisieron hacer la revolución ellos mismos. En los próximos tiempos veremos lo mismo. Este pueblo, por descontado, es demasiado legalista. España, ¿te acuerdas tú allá en los 1500 y demás? Llevaba hasta notarios, digamos, cuando iban a las conquistas. ¿Pero para qué llevaba notarios? Para tomar nota de todo. Eso no es revolución. Quiero decir, en nuestros genes, desgraciadamente, no ha habido, nos impiden hacer rupturas completas. Bueno, está por ver. Joder, de todas maneras, Ángel, a mí sí me gustaría tocar otro tema. Dime. Aparte, ¿tú qué opinión tienes de toda la deriva esta que se está dando bastante autoritaria? Todas estas propuestas de ley para considerar prácticamente como terroristas a un señor que coja y se siente y no obedezca al policía y se levante del suelo, por ejemplo. Pues clarísimo, O lo que se ha visto ayer, no sé si viste que en la Audiencia Nacional está procesado y le pueden condenar hasta 8 años de cárcel a un señor que estaba con una camiseta contra el tren de alta velocidad por mirar fijamente a la presidenta de la Comunidad Navarra. Eso fue todo lo que hizo. Que sí, pues ¿qué quiere decir esto? Lógicamente es lo que te estaba diciendo. Están preparando el brumario nuestro, el español de esta época. Quieren lógicamente controlar a todos los movimientos, quieren controlar las redes sociales, quieren controlar a todo aquel que salga a la calle. Lo tienen complicado, porque con las fuerzas de seguridad que tenemos y nada, todo uno. Pero lo que es indudable es que en Europa no se verá con buenos ojos ningún tipo de movimiento de estos. Y dejémonos ya de coñas de que el pueblo francés o el pueblo alemán puede estar de acuerdo con lo que hagan los señores de democracia real, ya o quien sea. Podrán estar todos de acuerdo que quieran, pero ni siquiera los gobiernos de esos países tienen capacidad para hacer otra cosa que lo mismo que va a hacer el gobierno español, a pesar de los incompetentes de ministros que tenemos. Lo que van a hacer es tratar de coartar las libertades de toda esta gente. Se debe venir, lógicamente. Y por eso habría que actuar, yo creo que con más inteligencia. Está claro que no puede haber movimientos en que la violencia prime, para empezar. Eso tiene que estar totalmente prohibido. Y hay que intentar también, lógicamente, para no dar armas a la gente que está en el gobierno, no hay que dar armas para que, sencillamente, porque unos tíos infiltrados entre esos movimientos empiecen a destrozar cosas, se considere que todos son responsables de lo que está haciendo. Pero, todos sabemos que esto es el pan nuestro de cada día de los movimientos. Todos los movimientos terminan infiltrados inevitablemente. Lo que es más difícil infiltrar, o lo que es más difícil, digamos, atacar, es cuando un movimiento tiene clara una organización, tiene claros unos proyectos, tiene claros unos objetivos, nombra a sus representantes y dan la cara y la opinión pública los escucha.
Eso es lo realmente importante, porque ir con 12 pancartas o 200 pancartas con los lemas del 1968, con todos los respetos, queda muy bonito un día y muy colorista, pero no sirve para nada. La gente lo que quiere, y lógicamente el gobierno lo que también desea es que se meta la pata, que aquí en el Internet o en el Facebook o donde sea se digan barbaridades que permitan coger a todo un colectivo y cerrarlo y dejarlo fuera de juego. Y eso es más fácil de lo que parece, como tú sabes muy bien. Sí, y todo el mundo sabe muy bien. Entonces está claro que el Ministerio del Interior, entre sus grandes temas, al igual que el señor Gallardón, tiene cómo controlan todos estos movimientos, y la verdad es que no lo tienen demasiado difícil para hacerlo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí. No, sí, ahí yo estoy de acuerdo contigo, está clarísima la estrategia. Pues ¿por qué no intentéis? Y entonces, ¿por qué no intentar que la gente comulgue con lo que para el pueblo llano es lo normal? Si alguien quiere cambiar España, que se levante la cabeza, sí. Todo un movimiento que levante la cabeza de sus representantes y que esos representantes digan qué quieren hacer distinto de lo que está haciendo el Partido Popular, el Partido Socialista, UPyD y compañía, y que cómo lo harían para que en un proceso pacífico se pudiera cambiar España y pasar de esta monarquía parlamentaria corrupta a una república seguramente presidencialista, que seguramente sería lo mejor parecida a la que pueda haber lógicamente en Francia, en Alemania, etcétera, etcétera. Bueno, eso claro es lo que la gente quiere. Sí, está claro que los movimientos que están dentro del 15M tendrán que evolucionar, lanzar unos mensajes claros y tener unos representantes que lógicamente estén sometidos a lo que las bases les digan, a lo que los miembros de esos colectivos les vayan diciendo. Eso está clarísimo, pero el problema que tienen todos estos movimientos es que la organización de todo esto es muy lenta, porque la mayor parte de la gente que los está integrando pues no tiene experiencia en la organización de estos grupos y está aprendiendo sobre la marcha. Son gente generalmente muy joven y con poca o ninguna experiencia en este tipo de cosas. Pues tienen que hacer el esfuerzo y por descontado que pueden volver a leer a Bakunin, a Marx, a Proudhon, a quien quieran, pero yo les recomendaría también que leyeran a Tocqueville, por ejemplo. O sea, que lean a todos aquellos que en el fondo han conseguido cosas al final. Y también tienen que tener en cuenta que ha habido proyectos políticos que, en fin, que tuvieron un momento de gloria, pero luego se vinieron abajo. La gente tiene que pensar en lo que el pueblo llano está dispuesto a admitir. Y si no lo tienen en cuenta, pues que vayan pensando que perderán el tiempo miserablemente. Y este país, lo único que puede terminar en ese contexto, se pueden hacer muchas manifestaciones, pero como la violencia surja, no tengas la menor duda de que toda Europa, por descontado, apoyaría un gobierno, aunque fuera un gobierno de inútiles, para que, lógicamente, masacraran a la gente en las calles si hiciera falta. Esta es la realidad. Y, por lo tanto, en este contexto, lo único que queda es utilizar la inteligencia. Y la inteligencia quiere decir es que luchemos por cambiar el sistema de arriba abajo y dejarnos de chorradas y de objetivos menores. Tiene que cambiar todo el sistema, por descontado. Quiere decir, el sistema político tiene que caer porque tiene base para caer, pero para poder levantar otro hay que hacer propuestas para que el pueblo pueda decir que está completamente de acuerdo. Y las tienen que hacer personas con nombres y dispuestos a que les abofeteen y les partan la cara. Pero al final, ese tiene que ser el camino, yo no veo otro, y por descontado que estamos en un momento mejor imposible, jamás han estado tan mal los partidos, jamás de los jamás. Bueno, el régimen está claro que está extremadamente débil, más de lo que la gente se cree. Pero la gente tendría que hacer un ejercicio serio de propuestas. Aquí no se puede decir que te cambien la ley electoral nada más, o que ahora resuelvan el problema de los tíos que echan de las viviendas. Sí, por descontado que son temas que tienen su importancia, pero eso no es lo más importante. Aquí hay que poner 3 objetivos, 2, no mucho más. Hay que decir, ¿cómo queremos gobernarnos? ¿Nos parece bien la estructura territorial o fue un error y hay que cambiarla? Esto es lo que hay que definir claramente. Nuestra relación con Europa, ¿cómo tiene que ser? ¿Somos partidarios de un proceso, digamos, de 7-10 años en los que España salga de la Unión Monetaria intentando mantenerse en la Unión Europea
y tratar de salir adelante para que el paro no siga creciendo hasta que haga la vida imposible en España? Esto es lo que la gente se tiene que plantear. 2 o 3 grandes objetivos nada más. A los movimientos de la calle lo que más les preocupa es democratizar las estructuras del Estado. Pero si en España no ha habido democracia nunca. Bueno, pues eso es lo que quieren, lógicamente. ¿Cómo creen que de la noche a la mañana lo conseguimos? O sea, si no hay democracia en Francia, que es un país que nos lleva leguas, va a haber democracia en España entre 4 días, pero si no hay democracia en los partidos, ni en las organizaciones vecinales, ni en los movimientos estos de maras de los que estábamos hablando, pero si no hay democracia en ellos, ¿cómo coño va a haber democracia en el país? Es que es absurdo. Vamos, yo creo que sí es un objetivo que está al alcance. La democracia es un objetivo muy difícil y de larga gestación. Por descontado que es importante el objetivo, y hay que tenerlo siempre delante, la libertad, la democracia, claro que sí, yo estoy de acuerdo en eso. Para mí, desde luego, este tiene que ser el objetivo irrenunciable. Que sí, estoy de acuerdo que sí. O sea, porque como bien comentábamos el último día, ¿de qué nos vale salir del euro para que coja la misma oligarquía que tenemos ahora en el poder y utilice encima el Banco Central para robar el dinero todavía más a los ciudadanos y dárselo todavía más a los bancos? Si aquí hubiera unos líderes con las ideas muy claritas, esa oligarquía no tomaría ningún poder porque está hecha unos zorros. Si hubiera una gente con las ideas claras, claro que podríamos avanzar a la democracia, pero la democracia es un proceso ya muy largo. Hay que luchar por ella, faltaría más. Eso yo no tengo ninguna duda. Hay que impedir que el ministro del Interior legisle de forma tal que pueda meter en la cárcel a medio país o nos pueda meter en la cárcel a cualquier gente de un colectivo. Yo no estoy de acuerdo contigo, Ahí se vio en Estados Unidos en el 1776, se vio claramente cómo se liberaron del yugo autoritario del gobierno inglés y montaron una democracia en muy poco tiempo. Sí, señor, pero mira que requirieron suerte, confluyeron tantas cosas y tanta suerte que salió una cosa bastante linda, esta es la realidad. Y a mí ya me gustaría tener en España algo parecido. Claro, o sea que la democracia se puede montar. Eso la democracia, claro que sí, es que no interpretes que no, digo simplemente que España no ha vivido la democracia en los últimos 2000 años seguramente. Bueno, que sí, en eso estamos. Y por lo tanto, si hay que luchar por ella, faltaría más, y por la libertad, faltaría más. Pero el pasado no tiene por qué condicionar de esa manera el futuro, o sea, el futuro no está escrito, lo que está escrito es el pasado. El futuro nunca está escrito por contado, pero desgraciadamente, vuelvo a lo mismo, hace falta mucha gente que coincida, que esté dispuesto a sacrificar intereses particulares y busque y piense en los intereses colectivos, que se preocupe por este país en serio para cambiarlo. Y de momento no vemos alternativas a este fiasco que hay en estos instantes. No las vemos, ¿para qué nos vamos a engañar? Solo vemos corruptos y más corruptos y gente que querría ser corrupta. Entonces lo tenemos jodido, quiero decir. Yo a mucha gente veo por aquí, oye, y si tú tuvieras la oportunidad de forrarte con esta especulación en tal, ¿qué harías? Yo, la pregunta ya te puedes imaginar cómo la contestan. Es que cuando en un país todo tipo de valores han venido por los suelos, es muy complicado hacer cosas. Es entonces cuando, en mi opinión, hace falta una serie de gentes que ayude a trazar el camino, que dirijan, que organicen, que den la cara, que sean capaces de dialécticamente cargarse, digamos, en el debate a los líderes del Partido Popular, del Partido Socialista, de los sindicatos. Hace falta gente que sea capaz de hacer eso. Bueno, pues ya surgirán esos representantes, pues desde luego pues yo que no sea pronto, porque si no, lo tenemos jodido. Yo no creo, yo no les llamaría líderes porque obviamente la palabra líder tiene otras implicaciones que no tienen nada que ver con la forma organizada. La palabra líder lo que pretende la palabra liderazgo es que en un momento determinado de crisis esté el Washington en Estados Unidos o esté el señor Churchill en Inglaterra o el señor X en Sudáfrica. Es que lo que hace falta en determinados momentos es que haya alguien con valores morales suficientes y con capacidad de dirección para que diga que esto merece la pena seguir adelante y si la gente está de acuerdo, llevarlo adelante. De eso se trata, eso es el liderazgo para mí. No, lo que no es liderazgo desde luego es tener a un zamarugo como Rajoy al frente del gobierno español o como Zapatero. Eso no es liderazgo, no podemos tener un inútil dirigiendo este país hoy o mañana de otra manera con otro tío parecido. Lo que hace falta es gente que pueda convencer a los demás para hacer las cosas.
hace falta gente que tire, y que el día de mañana, cuando los que van detrás llegan a superar al líder, pues estos pasan al líder por encima y hay nuevos líderes. Si es que la palabra liderazgo no tiene más que esa finalidad, en que en momentos de crisis sean capaces de resolver los problemas, porque lo que está claro que estos movimientos en los que deciden 800 no funcionaron en la Unión Soviética, y en estos momentos empiezan difícilmente a funcionar en China, por ejemplo. Hace falta liderazgo, en el sentido de que la gente crea en alguien. Realmente, Ángel, tú ten en cuenta que estos movimientos se organizarán como les parezca a ellos bien. Eso está claro. En eso tienen toda la razón, y por eso vivirán y morirán cuando tengan que morir, que seguramente será muy pronto. Pues bueno, ya se verá hasta dónde llega esto. Mira, para terminar, si te parece, hay 4 cosas sagradas en cualquier cosa que se hace en la sociedad. Hay que ser eficaces a corto plazo, hay que ser eficientes a largo plazo, hay que transmitir algo atractivo a la gente, y hay que ser consistentes. Si no consigues esas 4 cosas, es imposible que nada. Eso estamos totalmente de acuerdo, y desde luego los movimientos que integran el 15M, la mayor parte son plenamente conscientes de que el problema fundamentalmente ha sido un problema de que no han sabido transmitir a la sociedad que era lo que querían, ni transmitir un mensaje claro. ¿Sabes cuál es el problema, Juan Carlos? Que cuando fallas a la primera, la gente pierde las ilusiones en ti ya. Bueno, vamos a ver, que todavía tiene... Quiero decir que se tendrá que llamar de otra manera. El 15M ya morirá en su momento, un mes, 2, 6, pero puede surgir otro movimiento con otro nombre que no esté quemado, sencillamente algo que sea nuevo. Yo ahí no estoy de acuerdo, yo no creo que esté quemado el 15M, pero lo veremos esto ya el tiempo en mayo. Ya dará y quitará razones el tiempo. En mayo lo veremos, Juan Carlos, y no obstante, por descontado, lo que creo que hay que hacer es discutir los errores precisamente para corregirlos. Pero no obstante, el mes de mayo va a ser un mes muy importante, el 1 de mayo y el 12 de mayo, no lo olvidéis. A ver qué pasa. Según lo que pase, podremos seguir hablando y diciendo, pues oye, tenías tu razón, Juan Carlos, o desgraciadamente la tenías tú, Ángel. Muy bien. Bueno, pues no sé si quieres alguna cosa más. No, yo creo que ya hemos dado un buen repaso. Venga, pues, muchas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias, Ángel, y hasta pronto. Muchas gracias también. Muchas gracias también a los amigos de Colectivo Burbuja que nos siguen como siempre. Os recuerdo que nos podéis seguir en nuestra página web www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.